Buenas, hoy estamos con Ruth Gabriel, que viene a presentarnos La Casa de Bernarda Alba, que llega por fin, ya ese 6 de mayo al Teatro Español. Buenas, Ruth, ¿qué tal? Pues muy bien, nerviosa, contenta, emocionada y la verdad es que muy feliz, sinceramente. ¿Cómo es regresar a ese clásico de Lorca y en un teatro como es el Teatro Español? Pues este clásico de Lorca, clásico por definición, es que está contando la vida, que está repitiendo la historia y efectivamente en este año esta función está siendo algo muy espectacular porque, a ver, a nosotros nos llega la obra cuando estamos todavía confinadas, encerradas cada una en su casa y recibimos llamada de Celestino Aranda, que es el productor, y nos dice: quiero hacer La Casa de Bernarda Alba. Entonces ya casi que es una preparación de método, ¿no? Casi. Totalmente, con ese encierro. Hombre, imagínate, de pronto estábamos de verdad, no nos hemos tenido que inventar nada, sino simplemente decir, si en 3 meses estamos así, imagínate si te dicen que son 8 años, 8 años de Totalmente. luto. Y es algo que lo hemos visto también en el público. Cuando empezamos, que todavía había toque de queda y todavía había localidades restringidas, la gente cuando decía lo de 8 años de luto, se oía una especie de ¡ah! En toda la sala, muy emocionante y muy perturbador. A la gente le está tocando mucha esta versión. Es lo mismo, el mismo texto, el mismo Lorca, pero de pronto la historia nos ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y la vida nos está atravesando, como sucedió, por ejemplo, cuando estrenamos en Barcelona, que fue durante la ocupación en Kabul, y pudimos ver todas estas mujeres que estaban huyendo de allí, que eran unas mujeres profesionales y que de pronto las iban a encerrar, las iban a volver a poner un burka completo y claro, cuando llegamos en Barcelona con nuestros velos al duelo, pues también escuchamos ese Sí. está pasando constantemente que cuando creemos que hemos avanzado mucho en la vida, en la historia, en la cultura y en todas estas cosas, nos damos cuenta de que quedan flequitos y que no nos podemos olvidar de esos flequitos porque siempre tienen que estar cuidados. Además, la propia casa de Bernarda Alba puede ser perfectamente una metáfora del poder, ¿no? De cómo Uh-huh. sus hijas pueden representar incluso el pueblo y tienen que al final doblegarse a ese poder porque, bueno, en el caso de Adela, bueno, ese triste final que todos ya conocemos en rebeldía contra ese poder. ¿Cómo, porque no es la primera vez que visitas la casa de Bernarda Alba en el teatro, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado en esta ocasión al preparar tu personaje? Pues eso que te comentaba, la realidad en este momento. Y bueno, y ya como para terminar, nos encontramos con la guerra en Ucrania y la casa de Bernarda Alba no deja de ser una casa con una dictadora y las diferentes reacciones a esa dictadura, como unos se amoldan, otros callan, otros dicen, otros se rebelan y son castigados por ello. Eh, Estamos todo el rato viendo que es un reflejo de nuestra vida de una manera más inmediata que nunca. La otra cosa, esto es en la parte a lo mejor más oscura, pero en la parte más luminosa podemos ver cómo desde la primera vez que yo lo hice, que creo que fue el año 2008 o algo así, Sí. creo recordar, eh, pues hay diálogos que ahora la gente se ríe y antes no. Por ejemplo, cuando vemos que Bernarda está hablando con su hija Angustias y Angustias está preocupada porque el novio no le hace caso y le dice: habla si él habla y mírale cuando te mire, pero no le preguntes más. Pues ahora la gente se ríe. Y para mí eso es magnífico porque eso quiere decir que hemos llegado a este punto mental en el que esto es absurdo, esto no puede Claro. ser. Y eso es muy sano. O sea, lejos al principio sí me desconcertaba, pero luego haces el análisis y dices, esto en realidad es muy bueno que esté sucediendo, que la gente se parte de risa con esto, porque le Es, parece... es genial lo que comentas, porque yo creo que ver los clásicos desde la vista de hoy y también ver la reacción del público nos permite ver cómo hemos avanzado como sociedad, ¿no? Porque La Casa de Bernarda Alba es un clásico atemporal, pero la mentalidad de los espectadores sí que va cambiando. Claro, ahí es donde tenemos el baremo, en cómo es visto. El texto está sin tocar. Sí que se ha reducido, hay menos personajes y ya está todo muy reducido en la madre, las hermanas y Poncio.
pero el resto está tal cual, y sin embargo es la gente la que ha cambiado y le golpea de otra forma. Y sí que de pronto te encuentras gente muy joven, muy joven, que dicen, Dios mío, estos límites, ¿cómo podría yo hoy en día, tal y como estoy viviendo, irme a ese lado, ir para atrás en mi desarrollo como mujer? También estamos viendo muchos hombres y muchos chicos jóvenes, lo mismo, no les entra en la cabeza cómo podrían sobrevivir con unas normas de este tipo y les asusta. Y eso está bien, porque cuando te asustas, estás alerta. Totalmente, o ves Bueno, que no es válido. Sí, me parece genial ese debate de decir, oye, esto no está bien. También vemos en Bernarda Alba esa herencia, ¿no?, de las reglas de antaño. ¿Crees que somos también esclavos de alguna manera de nuestro pasado? Incluso para avanzar necesitamos mirar atrás. sí. Y una cosa que lo noto mucho es en el tema de la mujer. Entre otras cosas, yo me dedico a dar clases de comunicación y hago muchos cursos de lo que sería comunicación asertiva para mujeres. Y me di cuenta de que a día de hoy todavía gente muy poderosa en sus trabajos, muy poderosas en sus profesiones, tienen un sentido de culpa y de tener que justificarse a la hora de manifestar sus deseos, sus ambiciones, sus necesidades. Les cuesta, porque todavía tenemos esa lacra de tienes que ser humilde, no llames la atención, llamar la atención es malo. Ser, digamos, casi invisible. Y es por eso tan importante revisitar estos textos y darnos cuenta de que no queremos volver allí y de que ya no es solamente la sociedad en sí quien tiene que ayudarnos, sino nosotras mismas somos las que tenemos que decir, ya, me toca. Bueno, nosotros mismos, también he trabajado con muchos hombres que tienen el mismo problema del síndrome del impostor, pero lo noto muchísimo con mi trabajo, en otros no lo sé, pero con mi trabajo lo noto muchísimo más con mujeres. Y claro, aquí en la casa de Bernarda Alba, con un personaje tan imperativo como es Bernarda, tan dictatorial, es muy llamativo, es muy impresionante cómo esto lo escribe Federico cuando está empezando a ver problemas, conflictos y termina siendo asesinado por esto. Además, Bernarda Alba, poniendo en contraposición a la propia sociedad, ¿no? Muchas veces, justo lo que hablamos, las mujeres cuando están en el poder sí que pueden llegar a ser más cuestionadas que los hombres. Sí, incluso en muchas ocasiones, pero es lo que pasa cuando alguien siente una debilidad que entonces se vuelve agresivo. Y yo creo que es totalmente el caso de Bernarda. Hay un momento en que con Poncia, ¿no? Hay un diálogo que dice que somos mujeres malas, dice no, mujeres sin hombre, nada más. Y no es que nosotras necesitemos un hombre hoy en día para muchas cosas, pero en aquel momento sí que es verdad que no tenían nada, no eran ni siquiera dueñas de su propio patrimonio. Pasaba de llevarlo el padre a llevarlo el marido. Ellas a lo mejor pasaban toda la vida sin mover una moneda, por aquel que dice. Como aquel que dice, pero sí que es verdad que ahí se ve cómo al tener esta debilidad se crea como una especie de persona pétrea que no deja pasar ni una, ni de dentro a fuera ni de fuera adentro. Y eso es una defensión absoluta, lo vemos hasta en los animales, como un animal pequeñito de pronto saca púas, o como de pronto una persona bajita es la más mandona, o como de pronto cualquier tipo de cosa que le haga sentir vulnerable, lo que le hace es estallar. Me gusta mucho de lo que hablas de la frase de Poncia con Bernarda, de somos mujeres sin hombre, porque desgraciadamente esto sigue pasando en distintos países del mundo. Por ejemplo, hay mujeres en el mundo árabe que no pueden salir sin un hombre, ¿no? Y si no están con ese hombre son señaladas por la sociedad. ¿Cómo vives también que esta realidad siga existiendo en el siglo XXI, tal cual lo contaba García Lorca? Claro, es que una de las cosas que nos impactó cuando sucedió lo de Kabul es que al fin y al cabo no está tan lejos, que no lo vemos porque nosotros no lo estamos viviendo en nuestro día a día, pero sí que es verdad que hoy en día con la globalización las noticias que nos llegan de una manera tan inmediata internacionalmente no podemos ignorar que esos son
mujeres también, que son nuestras hermanas, que podríamos ser nosotras. Yo, de hecho, de las imágenes que salieron de directoras de cine, una de ellas, que era Sarah Henry, yo la conocí en un festival y estuve hablando con ella, y en su momento me decía, hombre, pues a veces me tengo que poner un poco más dura, pero tengo mi prestigio, la gente me deja trabajar porque hago películas que son interesantes, así de esta manera también poquito a poco vamos abriendo. Y de pronto la vi muerta de miedo, aterrada, intentando salvar su vida. Sabemos que salió y que pudo salir también su familia, pero de pronto para mí era una cara conocida. Sí que habías tenido ese trato cercano. Claro, y de pronto ya no era algo que me pillaba lejos. Entonces es lo que me asusta, ¿no? Que ves países que de pronto han tenido, pues yo por ejemplo conozco Turquía en varias épocas y he visto cómo ha ido para arriba y para abajo en cuanto a derechos para la mujer. Y eso es lo que a mí me asusta, que damos las cosas por sentado y en cualquier momento se pueden caer, pueden derrumbarse. Además, como vemos en el personaje de Magdalena, también está el terminar a acostumbrarse a ese poder, a esa forma de vida y aceptarlo con abnegación, ¿no? Aceptarlo con, bueno, aceptar tu destino. ¿Tú crees que Magdalena también, a pesar de esa abnegación, también tiene esa parte tierna que da a cierta luminosidad a una obra que es bastante oscura en sí? Bueno, es una obra muy oscura, pero que está llena de puntos de humor, no solamente los que ya Lorca sabía poner porque tenía el medidor perfecto para decir ahora mismo el público necesita soltar un poco, y lo hacía, sino que además hoy en día es más gracioso todavía, porque ahora sí que dices, wow, estas babas aquí aguantando semejante cosa. Pues es verdad. Ahora tiene un punto que es casi esperpéntico, ¿no? De decir, qué locura, qué locura. Luego sales de ahí hecho en yogur porque además te sientes mal porque te has reído. Pero bueno, aparte de eso, Magdalena, ¿qué tiene? Magdalena es que mi personaje empieza rota. Mi personaje empieza abajo totalmente. O sea, es como si fuera el final de un personaje, pero yo empiezo así. Sí. Para mí es muy difícil, que he perdido probablemente la persona más importante de mi vida, que era mi padre. Y se ha ido, y todos los derechos que a lo mejor mi padre podía negociar por mí los he perdido, y todos los privilegios que pudiera tener por la protección de mi padre ya no las tengo. Entonces empiezo la primera parte diciendo lo mismo me da, no me importa nada, o sea, todo es una dejadez de ya, me importa un bledo, si me muero ahora pues me he muerto y si no pues nada, o sea, realmente hay algo, pero el único motor que tiene, que es un motor que la mantiene viva, es el odio por la hermana, es el odio por Angustias. Lo es, y además es irónica y es eso, cara de hiena, ¿no? Que lo hace con... Sí, a ella la ataca porque total ya está medio mordida, pues ahora voy yo también. O sea, hay algo que disfruto mucho de esa maldad, porque es mala y es cobarde. Y es cobarde, ella lanza la piedra y esconde la mano, y si ya la madre es la primera que se aparta, y toda una serie de cosas. ¿Pero qué son? Son mujeres que ni saben ni van a saber jamás qué hacer con su vida. Ni lo saben ni lo van a saber para qué les sirve. Cuando a ella le gustaría estar en el campo, cuando a ella le gustaría poder hacer cosas útiles, Claro. cuando a ella le gustaría poder crear algo con sus propias manos, y está ahí bordando el ajuar de la hermana. ¿Cómo quieres que sea? Claro, es un mar de frustraciones, sí, sí es verdad. Exacto, es la frustración sobre la frustración sobre la frustración, y todo esto encerrada. A todo esto encerradísimo. Y con una madre que es mucha tela que cortar. En la actualidad sí es verdad que la mujer sigue todavía su figura muy relacionada con el mundo maternal e incluso con el mundo familiar. ¿Crees que poco a poco se está rompiendo con esta imagen o todavía queda muchísimo por recorrer en este enlace? A ver, siempre queda mucho, porque si no queda nos lo vamos a inventar. Siempre va a haber un paso más que dar en nuestra evolución, afortunadamente, así no nos acomodamos. Pero
pasan cosas maravillosas. Ya el hecho de no ser madre ya no es tan tabú como lo era en su momento. Ya la elección de ser o no ser madre, de manera, pero como elección, no como consecuencia de mi trabajo me lo impide, mi incapacidad para conciliar me lo impide, que eso sigue existiendo, pero la decisión de yo no quiero ser madre se empieza a entender, así como se empieza a entender también la necesidad de los padres de ejercer de padres, de estar ahí apoyando de una manera mucho más activa, de tener ese vínculo afectivo con las crías. Eso antes también se miraba raro. Ahora no solamente se está aceptando, sino que se está celebrando y eso, claro, es un trabajo paralelo. Vamos de la mano en ese sentido. También podemos ver el avance con respecto a la belleza femenina, que muchas veces ha sido tema de conversación constante. Actualmente ha habido una polémica en torno a los cuerpos diversos con Adriana Avenia, que hizo un stories. No estamos preparados todavía para ver ciertos cuerpos diversos, todavía nos sorprende verlos naturalizados. Sí, todavía nos queda un viaje y además también nos sobra muchísima condescendencia, porque para sentirnos bien decimos, ay, es que la mujer está enferma y te da penita. Dices, pero bueno, si está enferma o no está enferma, lo que tienes que ver es que esa persona esté a gusto con su cuerpo, que a lo mejor tú estás hecho un bombón y te sientes mal. O sea, si es que realmente el problema no son los cuerpos, el problema es cómo se siente cada uno con su cuerpo. Y ahí es cuando empezamos a entrar en trastornos de alimentación, trastornos de la visualización del cuerpo, como pueda ser la vigorexia. Hay un montón de trastornos que no se están tomando como tal porque parece que son dentro de los cánones que se esperan. Y son igual de peligrosos. Igual de peligroso es una persona que vive solo exclusivamente para el gimnasio, de tal manera que termina destrozándose toda la musculatura y toda la estructura de su cuerpo, como una persona que se pasa el día sentado en un sillón. Es igual de enfermizo, igual de peligroso, igual de, como te diré, de retorcido, porque ahí en ambos casos se está diciendo que hay algo aquí que no funciona. Una persona delgada, una persona obesa, ¿por qué es delgada? ¿Por qué es obesa? ¿Tiene una enfermedad? ¿No la tiene? ¿Es asunto tuyo? No. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? Se nos está olvidando la importancia de ¿eres feliz? ¿Te encuentras bien? Entre otras cosas, lo peor es que perdemos la empatía y la capacidad de ver a otras personas como gente que nos puede enseñar a vivir de otra forma. Pues qué gusto oírte, la verdad, porque yo comparto muchísimo la opinión de la necesidad de sentirse a gusto con uno mismo, lo difícil que es muchas veces por la presión social de esos cuerpos perfectos. Y lo que también comentas, gente que cumpliendo esos cánones se termina obsesionando con la perfección de los cuerpos, ¿no? Físicamente. ¿Es que en mujeres sucede más esa obsesión? Es que fíjate, te iba a comentar esto ahora, porque el problema es que eso antes era un problema de mujeres solo y exclusivamente, y ahora todo guay, las mujeres tienen menos presión, ¿no? Lo que pasa es que ahora también la tienen los hombres. O sea, aquí el tema de la igualdad nos ha dado un viaje del revés. En vez de ayudar a estas mujeres, hemos conseguido que estos hombres se sientan igual de mal. Todo es mal. Claro. Ahora el pobre que no tiene su tableta de chocolate, Dios mío, ¿cómo me voy a quitar una camiseta en una secuencia? Se pasa 2 días sin comer a base de líquidos y haciendo flexiones, el pobre destrozado y con los sudores. Claro. Entonces, yo creo que ya se nos ha ido la pinza de una manera tremenda, porque ya no somos capaces de ver el cuerpo como algo que es nuestro acompañante, es lo que tenemos de momento, lo único que tenemos y el que nos sirve, nos funciona, nos facilita, nos acompaña. Totalmente de acuerdo. Además, creo que es un debate que en la sociedad cada vez se va viendo también lo que hablas de la empatía, de muchas veces no hacer sentir mal a la otra persona porque no sabemos qué puede haber detrás de ese sobrepeso o no sobrepeso, de esa musculatura, porque cada persona es un mundo. No, y aparte que de pronto si tiene una enfermedad, pues es culpa suya. ¿Me entiendes? Quiero decir que algo habrá hecho para tener... Hay algo ahí muy turbio, es como...
no, tiene una enfermedad de tiroides tremenda, pues que se la cure, pero perdóname, con lo difícil que es de pronto todo el tema de la glándula tiroides, todo el tema de las hormonas de no sé qué, todo el tema de... Hay 300.000 historias que te puedan llevar a ser mega ultra delgado o delgada o mega ultra obeso obesa, hay 300.000 cosas. Si tuvieran la solución, todo el mundo sería igual ahora mismo. Todo el mundo tendría el mismo aguante en un gimnasio, el mismo aguante físico, fuerza, flexibilidad, capacidad, todo. Estaríamos todos iguales. Sí, tendríamos ya la llave de estar todos con nuestra tableta estupenda y todo genial, antes del verano. Maravilla. También donde hemos visto un avance, bueno, porque te recordamos de Días Contados, aquella película de 1994, donde bueno, ya se hablaba de ETA, pero es verdad que en los últimos años se habla más del conflicto vasco desde otras perspectivas que antes eran muy difíciles de utilizar. ¿Cómo lo ves tú, habiendo protagonizado una película que ha sido importante en referente a esta temática, que actualmente haya estas nuevas vistas de un conflicto que es delicado? Es muy delicado. Yo sinceramente lo veo sanador, lo veo un proceso sanador. En el momento en que yo hice Días Contados, pues era un proceso hasta peligroso. Nosotros cuando estrenamos en el Festival de San Sebastián había pintadas amenazándonos. Madre mía. Y amenazando directamente a Imanol Uribe, por unos y por otros. Pues Claro, lo tenía todo. tenía todo. O sea, de pronto estabas diciendo, mira, Carmelo Gómez, qué terrorista más majo, o hay que ver cómo estás utilizando al terrorista para hablar de no sé cuántos, o sea, por unos y otros. Yo no sé si, nunca lo he hablado con él, yo pasé algo de miedo, pero yo creo que Imanol Uribe estaba muchísimo más acostumbrado a este tipo, venía ya también de hacer otras películas como La muerte de Miquel y eso, y yo creo que estaba más acostumbrado a este tipo de presión. Pero hoy en día se han podido hacer trabajos como Patria, como Maisabel, todos estos trabajos audiovisuales que de alguna manera nos pueden decir, ha habido dos partes, las dos partes, digan lo que digan, lo han pasado mal y esto de ninguna manera, bajo ningún concepto, se puede volver a repetir, por favor. Entonces, claro que yo tengo muy claro en mi cabeza que la violencia es el último recurso, siempre, que matar siempre es el último recurso, pero yo creo que poniéndolo todo sobre la mesa y decir, vale, ya está, esto estuvo mal, esto hizo daño, esto entre todos nos hicimos daño, podemos empezar de cero, es la única manera, con la verdad por delante. Sí, además de curar heridas, ¿no? Porque muchas veces lo que veo en estas ficciones, que es muy bueno, no es buscar exaltar nuevamente las diferencias que hubo en el pasado, sino esos puntos en común, ¿no? Maisabel en sí es una película tremenda porque muestra dos personajes que son absolutamente lo opuesto y ese puente entre los dos, entablar un perdón hacia adelante. Sí, sí. A ver, yo también tengo que reconocer que yo nunca he sido tocada por este tema de una manera directa. Yo no, con toda la sinceridad del mundo, alguien que haya vivido esto de una forma más cercana, no lo sé. No lo sé. A mí como sociedad me gusta poder ver esto, pero también estoy hablando como una persona que lo ha vivido de lejos. Sí, es verdad que Yo desde tengo fuera mucho es distinto. respeto, ¿entiendes? Claro, que le tengo mucho respeto a eso, ¿no? Al decir, claro, yo lo he vivido de fuera y me gusta verlo. Con todo el respeto, no sé las personas que hayan podido estar implicadas cómo lo sentirán y cómo lo vivirán. Hablando de algo más alegre, nos vamos a remontar a tus inicios con ese Barrio Sésamo. ¿Cómo lo recuerdas esos primeros años? Porque es verdad que ha cambiado muchísimo la industria, pero ¿cómo recuerdas ese inicio, pues por ejemplo con Barrio Sésamo, esos programas que es verdad que tenían ese toque más tierno, más infantil y que bueno, en la actualidad sigue habiendo programas infantiles, pero sí que ha cambiado un poquito más la temática? Pues claro, yo empecé con la cometa blanca y yo recuerdo que había como algo muy mágico, sobre todo la cometa blanca, que era todo muy del estilo de cuentacuentos. Había una manera de contar las cosas que para mí era muy hermosa, era muy bonita. Yo desde luego quería ser actriz
lo de salir en la tele me daba igual, yo quería ser actriz, además había visto Criacuervos y yo decía, yo Ana Torrent 2, pero vamos, urgentemente. Y sí, yo sentía que estaba trabajando y que hacía un trabajo, que cumplía, que todo lo demás. Es verdad que fueron muchos años, es verdad que era una época en la que solamente había 2 canales y lo mismo que ahora. Es verdad que a mí me salvó poderme ir como adolescente a estudiar a los Estados Unidos y ser una niña anónima, que no me conociera nadie. Fue el momento perfecto para decir, venga, voy a ver quién soy yo, aparte de la niña del barrio Sésamo, a ver, claro. Porque aquí era muy difícil ligar siendo la niña del barrio Sésamo, te podrás imaginar. Era difícil. Eso no tenía nada de no. Pero es icónico. Bueno, ya, pero el icónico no liga no. Entonces ayer pues puede ser yo y tal. Luego ya volví y siendo madre, pues sí que había como 2 tendencias. Mis hijos nacieron en los Estados Unidos y la mayor parte de los programas que vieron eran americanos. Hasta cierta edad son unos programas pedagógicos extraordinarios, maravillosos, donde incluso juegan al bilingüismo, pueden estar aprendiendo inglés y español a la vez, donde están constantemente enseñando números, colores, cosas básicas, entorno, resolución de problemas, magnífico. Y llegado a cierta edad, de pronto se hacen como adolescentes prematuros. Y es como, en serio, con todas las cosas que le pasa a un chaval en la iglesia, en la escuela, todo lo que le pasa a un chaval en la escuela. Y el problema es que si le gusta el mismo chico que a la otra, que si le ha cogido, que si me va a invitar a una fiesta y no sé qué ponerme. Esta es la crisis. Claro, ya cuando mis hijos empezaron a ver la tele por su cuenta, cada uno con sus movidas, pues yo ya dije, mira, ya esto no lo puedo controlar porque tampoco había muchas más opciones, o sea, no veía cosas que les pudiera inspirar a nada en concreto, no había nada que inspirara a X. Sí que es verdad que a lo mejor Barrio Sésamo yo me pongo a pensar y lo veían chavales que ya eran bastante mayorcitos, sí. A lo mejor quizá también nos faltaba un hervor, ¿no? No lo sé. Pero de ahí a lloro porque no sé qué ponerme, algo falla, ¿no? Sí, nos hemos saltado el paso intermedio entre un formato y otro. Debería haber un algo intermedio, sí. Bueno, Barrio Sésamo sigue en antena a día de hoy, sigue existiendo. ¿Te verías haciendo un cameo en Barrio Sésamo, ya que tienes esa conexión con Estados Unidos? Hay un paseíto. Pues el de los Estados Unidos a mí me gusta mucho, la verdad. Ese es muy inspiracional. No sé si sabes que siempre tienen algún personaje que invitan para que hable de su historia de éxito. Y su historia de éxito puede ser cualquier cosa, desde alguien que ha escalado una montaña hasta alguien que ha conseguido construir una máquina que recicla no sé qué, hasta alguien que, no sé, que es astronauta, hasta que alguien que ha ganado una carrera o hasta alguien que ha aprendido, que nació sin manos y aprendió a hacer obras de arte con los pies. O sea, cualquier persona que en un momento dado puedas decir, wow, estas historias. A mí me gusta mucho por eso, porque te enseñan los 1000 millones de maneras de triunfar. Eso es muy positivo, que hay muchas maneras de triunfar y el triunfo es... La tenido más fácil, pues más difícil que fulanito. Y mira, celebrar que ha conseguido esto, celebrar, que podamos celebrar nuestros dones, nuestras capacidades, eso me parece muy sano, sobre todo a una edad tan pequeña. Totalmente, de acuerdo. Además, los distintos tipos de éxito y caminos que puede haber en la vida de una persona. Uno de tus dones es la poesía. Cuéntanos la poesía. Wow. He hilado ahí, ¿Qué te aporta en tu vida personal esa vertiente artística? Porque sí es verdad que la poesía no es fácil en sí. La poesía para mí es algo, ¿cómo lo digo? Que no suene pedante. Es como una necesidad de comunicación. Yo realmente no me considero poeta. Porque claro, mi madre es poeta. Mi madre es poetisa, conoce muchos poetas
y yo sé cómo trabajan ellos. Son capaces de crear desde muchas cosas. Yo de pronto, si escribo, me es difícil ordenar la información, porque mi madre en un momento dado me enseñó que todo lo que a veces nos pasa por la cabeza tiene una manera de manifestarse. Pues es a través de la palabra. Entonces, para mí, la palabra es la manera de traducir muchas cosas, y el juego de buscar la palabra y que además tenga una cadencia y una cadencia sonora, rítmica, específica, que ayude a que, porque no solamente el significado, sino también el ritmo que tiene, te produce una impresión u otra, un estado anímico u otro. Y es por eso para mí la manera de manifestar cosas que pasan en mi vida, sobre todo en una cabeza que no pare, que está todo el día rum, 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 dale que te pego. Entonces, claro, yo no soy poetisa porque yo no escribo de una manera normal. A mí me tiene que dar una pedra para decir necesito escribirlo, ¿sabes? No es como, por ejemplo, pues mi madre, tenemos que hacer un libro sobre no sé cuántos. Inmediatamente ella entra y encuentra la información, la saca, tiene la gimnasia para hacerlo, la capacidad para hacerlo, las palabras, el conocimiento y la amplitud para hacerlo. Ella sí, pero lo mío es casi impulsivo, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, también una manera de desahogo, ¿no? Ese mar de ideas que hay en tu mente. Sí, es como una pequeña catarsis que se traduce a un libro, que luego además, bueno, un libro o un cuaderno, a una pantalla de ordenador, que luego además se termina convirtiendo en mentira, porque luego lo revisas al cabo de un tiempo, ya no estás sintiendo nada de eso y vas y lo cambias y le pones otras florituras y ya deja de ser lo que fue en su momento. No es escritura, para mí no es escritura automática, es escritura pensada, no es, oh, me ha venido. Solamente una vez me pasó, pero vamos, que no creo en ello. Te pasa un día que estás así como súper inspirada y te sale uno de corrido y dices, ala, mira, pues me gusta cómo está, no toco una coma. Pero no, es específica, ¿no? Porque además también busco la belleza en la poesía. Aunque estés contando lo más desastroso del mundo mundial, pero busco la poesía. A mí la poesía de yo por las mañanas me levanto, me tomo un yogur, no me la disfruto. Y hay gente que lo hace muy bien, pero yo escribiéndolo no la disfruto, no soy capaz de encontrar la belleza y me despierto por los días y me tomo un yogur. Bueno, es que es complicado también, pero sí, hay gente que lo encuentra. Que queda bien, porque te está hablando de una cotidianidad que identifica, crea esa conexión de identificación, pero a mí esa no me sale, yo soy más cursi, o no más cursi, o más... Otro estilo. A mí me pasa con mi pareja, yo tengo como un estilo más cotidiano y mi pareja pues también le gusta mucho la poesía y tiene pues lo que tú comentas, incluso esa abstracción, por ejemplo, por las vistas o por ciertos detalles, como esa búsqueda también de lo bello o de esa sintonía. Claro, que a veces no es una visión, es un movimiento o a veces es una repetición de algo, no sé. A mí me sale más así, está más dentro de lo que se me está moviendo en la cabeza. Y como tampoco me quiero dedicar a esto profesionalmente, tampoco me he ocupado yo de darle una vuelta porque bastante tengo con lo mío. Pero... Bastantes cosas son, sí es verdad. Sí, es algo que a mí me reconforta, es algo que me hace sentir bien. Algo que nos va a hacer sentir también, claro. Algo que nos va a hacer sentir bien a todos es verte sobre las tablas del Español con esa casa de Bernarda Alba. Ya para terminar, ¿por qué no nos la podemos perder? ¿Por qué no nos la podemos perder? Bueno, antes que nada, estoy emocionada porque por fin voy a hacer la casa de Bernarda Alba en el Español, pero es que además con gente sin mascarilla. Sí, es verdad. Es muy emocionante. Voy a ver vuestras caras. O sea, os voy a ver. La emoción. Y es muy bonito, de verdad, Diego. Es que estoy muy emocionada por eso. Porque además tenemos ahí a Lorca controlándonos, haciendo guardia delante. No, ahora en serio. Esta casa de Bernarda Alba, ahora, en estos 2 años que llevamos con este proyecto,
son la manera de, yo creo, hacer una catarsis de todo lo que hemos vivido, de ese encierro que hemos vivido, de ese miedo que hemos vivido, de esa angustia que hemos vivido. Es la catarsis, es decir, bueno, hasta de esto puede salir el arte, de este horror puede florecer una obra de arte, que es lo que hacía Lorca constantemente, hacía florecer la emoción, hacía florecer los sentimientos, la parte más delicada del ser humano, hacía crecer como un volcán, es increíble. Me gusta Lorca, ¿qué le voy a hacer? Pero aparte de eso, estamos en manos del maestro José Carlos Plaza. Yo le llamo maestro porque fue el primer director que me puso sobre un escenario y me enseñó todo y me sigue enseñando todo. Tanto trabajé con él como no trabajé con él o cuando incluso voy a sus talleres, porque él sigue enseñando, él sigue queriendo que hagamos nuestro trabajo con lo más estricta excelencia. Es un buscador de la excelencia. Y mis compañeras, pues somos de naturaleza, pero es que además nos hemos puesto de acuerdo y estamos unidas en ofrecer de corazón lo mejor de nosotras y más allá. Tengo unas compañeras que son un lujo absoluto, Consuelo Trujillo, Rosario Pardo, Ana Fernández, Mona Martínez, Monse Peidro, Zaira Montes, Marina Salas y yo, y estamos ahí para vosotros, para compartir con vosotros este momento tan brutal que hemos vivido todos en nuestra vida, que ha sido estar encerradas, sentir miedo y sentir angustia, y celebrarlo en forma de teatro. Pues muchísimas gracias, la verdad, Ruth. Me ha encantado esta entrevista, yo la he disfrutado muchísimo y ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Diego, y nos veremos en el teatro. Nos vemos en el teatro, que nadie se lo pierda, a partir del 6 de mayo en el Teatro Español, La Casa Bernarda Alba, con Ruth Gabriel. Un placer, Ruth. Hasta muy prontito.